Néstor Braidot. Argentino, investigador. Se ha especializado en la aplicación de la física cuántica y las neurociencias al desarrollo del talento humano y el bienestar organizacional e individual. Autor, columnista, académico de prestigiosas universidades en Iberoamérica y Europa, conferenciante internacional. Se ha especializado en la aplicación de la física cuántica y las neurociencias al desarrollo del talento humano y al bienestar organizacional e individual. Temas sobre los cuales ha escrito unas 40 obras. ¡Wow! Increíble. Qué gran honor para mí escudriñar en el expertise del doctor Néstor Braidot. Bienvenido. Ahí. Un placer conocerlo. Bienvenido. Medios días, con algo que pica tal vez por aquí, ¿sí? Pero bueno, yo aprendí cuando era estudiante, porque cuando entré a la universidad en la desesperación de estudiar, porque me pasé 2 años gestando la posibilidad de seguir estudiando, mi universidad más cercana estaba a 800 kilómetros de donde vivía, y en una situación compleja para poder hacerlo. Y aprendí que si antes de rendir un examen uno se quedaba sin comer o comiendo muy poco, le iba mejor, porque aprendía más. Así que estamos en el mejor momento para hacer esta actividad. De manera tal que corrijo lo que me decían, tienes la última actividad antes de comer. No, es que me gusta esto. Otra cosa que yo hago desde hace tiempo, gracias a Carla que ha hecho lo que hizo hace un momento, pero yo quiero empezar diciéndoles que es necesario generar en uno mismo esa proactividad, esa disposición a hacer las cosas y algunas otras consecuencias que este ejercicio va a ser. Yo siempre en las conferencias pretendo dar ejercicio porque es lo que importa finalmente, la práctica. La sonrisa provoca la activación de no menos de 40 músculos faciales. No vamos a hablar de activación de músculos faciales, sino de la consecuencia. Y la consecuencia es que genera endorfinas. Esto significa un neurotransmisor que provoca una mejor disposición. Eso es lo que buscaría, que sonrían. Solamente un minutito. Bueno, mi cara parece que no los hace sonreír. Entonces, les voy a dar otro ejercicio adicional para esto. Miren, todos tienen algo de esto, ¿verdad? Pues así. Esto provoca la activación justamente de los músculos faciales. Y no solamente uno se predispone mejor. Por eso cada día mis entrenantes del cerebro, todas las mañanas, hacen un ejercicio de 1 minuto de risa. Porque además de eso, genera mejor estado de creatividad, mayor atención, influencia la memoria. Y además contagia. No se olviden que todos nosotros tenemos neuronas espejo, que espejan el comportamiento del otro. Entonces, que salgan del servicio, primer minuto del día riéndose frente al espejo, que salgan del servicio con ese resto en el rostro de una sonrisa provoca que la familia con quien comparte la vida también se contagie. Que el equipo de trabajo donde salgan y vayan a trabajar se contagie. Entonces, ser líderes no significa solamente saber mucho o dar buenas órdenes, que después vamos a ver lo que es un líder, porque esto de dar órdenes solamente, para mí, en la era del liderazgo cuántico, no es lo mejor. Pero ciertamente que eso es comenzar mejor día. Ahora, a raíz de lo que ha dicho quien me presentó, que tiene un nombre que no me lo puedo acordar porque es bastante complejo, pero ciertamente debo decirles lo siguiente. 20 años de directivo de empresas me generaron a mí una consecuencia. No estuve cuando mi hijo presentó su tesis. Me duele todavía. No estuve con los cumpleaños de mi hija. Pero eso me llevó a investigar. ¿Y saben lo que descubrí? En mí primero y en los demás. Que es importante, era importante, que luego de la finalización de la jornada laboral podía negociar mejor la aprobación de mis proyectos. Entonces me quedaban 2 horas más.
hasta las 8 de la noche. Y muchos de los ejecutivos que me acompañaban se quedaban también hasta las 8. Negociemos mejor, hablemos con tal director, con tal otro, que nos aprueben antes de la reunión del directorio del día siguiente. Pero ¿saben lo que pasa? Al día siguiente nos pasamos pensando en el cumpleaños que perdí. Y por usar 2 horas extras de trabajo perdíamos 4 pensando en otra cosa. Por eso digo que hay que entender que las cosas han cambiado y mucho. Por eso ese cambio me parece importante, que lo empecemos a entender desde este triángulo peligroso que de alguna manera estamos transitando. Yo soy un ex burnout. Yo soy un ex cerebro quemado, como se dice. Por eso es que me parece importante que empecemos a unir las cosas que post mi periodo laboral, en el que me recibí de burnout, se me dio la oportunidad de investigar bastante, sobre todo en el área de las neurociencias. Porque este cerebro quemado es lo que todos tenemos, de alguna manera, cuando entramos en esa rutina peligrosa en que olvidamos una parte de la vida para dedicarnos exclusivamente a aquello que además lo justificamos. Yo recuerdo una explicación a mi hija. No estuve, pero estoy trabajando para ti. Horrorosa justificación. ¿Cuántos nos hemos hecho eso? Entonces empecemos a trabajar este tema desde el punto de vista de lo que nos provoca como consecuencia. Que debemos descubrir más cosas que las neurociencias nos aportan, porque este tema de falta de concentración, dolor de cabeza, taquicardia, nerviosismo, agotamiento físico, baja autoestima, desánimo, agotamiento mental. ¿Qué les voy a decir a ustedes? Ustedes saben que esto es burnout. Pero ustedes saben que en las empresas se felicita, a mí me felicitaron. Todo este tiempo has trabajado 2 horas de más. Y me ascienden y me pagan además un adicional. Injustificadamente. Porque mi rendimiento por esto, la verdad, hoy digo, no fue para justificar, ni justificó de ninguna manera ese ascenso, ni esa compensación adicional. En las empresas hay que empezar a entender cosas. Y les voy a decir uno que afecta a la mayoría de los que están aquí. Siempre encuentro predominancia de mujeres en mi audiencia. ¿Qué les dicen en las empresas a las mujeres, sobre todo jóvenes? Tengo problemas en contratarte, porque si te embarazas y te pierdo ¿cuántos meses? Y ese es un craso error. Yo me puse a investigar este tema también y descubrí lo siguiente, y hay paper científico que fundamenta esto, es lo que voy a decir ahora. Una mujer que se embarazó y tuvo hijos desarrolla más capacidad de intuición, que significa un nivel superior de inteligencia. Y luego esa intuición no es solamente a raíz del hijo y por el hijo y para el hijo. Le queda esa componente intuitiva adicional, que tiene otras razones también adicionalmente a esto que digo. El tema de más unión en el cuerpo calloso entre un hemisferio y el otro. Bueno, cuestiones técnicas que también hay que decirlas. Ciertamente entonces creo que tenemos que empezar a repensar el cómo se conduce y con qué elementos se conduce, y definitivamente lo que hay que entender, que hemos iniciado una era diferente. Iba a decir muchos de nosotros, pero quizás soy de los pocos que podemos reconocer, confesar, de que hemos estudiado en el siglo pasado, que significa decir mucho. Yo recibí mi tercer título el siglo pasado. Ahora, ¿qué me queda de ese tercer título? Lindos diplomas que adornan la pared de mi oficina, porque de lo demás es conocimiento obsoleto. El conocimiento de la humanidad se duplica cada 2 años. En estos temas de consideración de cómo es la generación de un clima laboral adecuado y también en el conocimiento puro y duro de la profesión. Por eso una de las principales cualidades que yo busco en las personas es ¿qué tanto sabes cómo desaprender lo que has aprendido? Porque definitivamente, si uno no desaprende lo aprendido,
Va a continuar con lo aprendido, aplicando lo que aprendió y se hizo obsoleto. Y este es un tema que me parece central, porque debemos empezar a generar estados de motivación en vez de desmotivación, de lograr satisfacción. Y esto es un estado que no se maneja por una mera compensación económica. Este es un tema que hay que trabajarlo en función de otra serie de aspectos que me parece importante reconocerlos cuando estamos hablando de los perjuicios del burnout. Creo que tenemos todos la posibilidad de superar esa instancia. ¿Qué pasa con un cerebro estresado? Esto es una imagen, pero que creo que les puede explicar mucho más que 1000 palabras que yo puedo decir. ¿Qué ocurre en un cerebro estresado? Hoy las investigaciones científicas que tenemos nos dicen que un cerebro estresado, y vaya si tenemos circunstancias de estrés, es un cerebro que utiliza menor cantidad de factores para tomar una decisión, menor cantidad de insumos de su cerebro para tomar una decisión, con lo cual sus decisiones son pobres, limitadas y la mayoría de las veces erróneas. Sin embargo, ustedes analizan un ejecutivo y le va a decir, qué lindo, yo tengo 3 teléfonos, me llaman desde 3 lados, 2 secretarias, 2 asistentes. Yo lo siento mucho. Y los digo esto porque lo viví y porque lo trabajé con muchas empresas en este sentido. Por eso es importante empezar a darnos cuenta que el cerebro estresado es un cerebro que está funcionalmente jibarizado, valga el término, porque de alguna manera de eso se trata. Estamos entonces analizando esta situación, que el timing de la filmina en su interior no funcionó adecuadamente. Pero bueno, un cerebro quemado, burnout, un cerebro estresado, ¿qué es lo que tiene? Es como una representación de este tipo. Es un cerebro apretado, comprimido. ¿Qué pasa con la toma de decisiones en este caso? La toma de decisiones se hace de esta manera, con este cerebro así. Y esas decisiones son absolutamente, insisto, entre limitadas, de menor calidad y absolutamente condicionadas por el estado emocional. Siempre, siempre me gusta decir, bueno, ¿y cómo lo resuelvo? En las investigaciones que hemos hecho y lo que hacemos en el gimnasio cerebral, es un ejercicio muy simple en el que evaluamos en 3 meses de ese ejercicio se logra la condición de no estresabilidad y no condicionabilidad emocional. Cuidado que esto también es importante, porque no necesariamente es el estrés solamente. En un trabajo que hicimos para una compañía celulósica chilena, puedo decir el nombre, Arauco, a raíz de unos problemas que tenían en una de las instalaciones Le Cancel, al sur de Santiago de Chile, empezamos a estudiar el estado de las personas que entraban a trabajar, operarios incluso, no solamente ejecutivos. Stoker, el gerente de la empresa, me dice, mira, nosotros tenemos un programa costosísimo que se llama Pare y Piense. Si ustedes buscan el Google van a encontrar Pare y Piense, Pare y Piense. Claro, con la repetición del Pare y Piense, todo el mundo lo hacía automáticamente, sin pensar. Entonces instalamos un sistema de medición del estado de la persona a la entrada en un despacho que habíamos hecho para esto y empezamos a detectar cosas. Por ejemplo, alguien que tuvo un problema de tránsito, alguien que tuvo un problema en su casa y por las 2 razones y muchas otras tenía un estado de equilibrio emocional inconveniente para entrar a trabajar. Tuvimos un problema con los sindicatos, esto es cierto. Pero la verdad es que lo estábamos protegiendo. Días antes, un operario muy, muy calificado, que lo estaban queriendo ascender a jefe de un área, simplemente hizo algo que tenía una llave en la mano, la dejó caer en un tacho. Claro, el tacho tenía unas paletas que movían la celulosa y se fue la mano con la celulosa. Ese tipo de hechos ocurren y es posible
solucionarlos. Pero también es cierto que esto también nos pasa por estrés en la toma de decisiones a nivel directivo. Entonces, empecemos a pensar de qué manera logramos salir de esta situación. Fíjate, si más del 80% de tus pensamientos son los mismos que el día anterior, ¿qué es lo que ocurre? Tu mente y tu cerebro cristalizarán los mismos circuitos cerebrales repetitivos que te harán resistente al cambio y al aprendizaje. Vean ustedes lo que hacen con los pensamientos, cómo lideran los pensamientos. Porque fíjense, si tus pensamientos conducen a las mismas elecciones, claramente, si las mismas elecciones producen los mismos comportamientos, si los mismos comportamientos crean las mismas experiencias, si las mismas experiencias generan las mismas emociones crean los mismos pensamientos, con lo cual estás cerrando tu círculo vicioso del no cambio. Y yo debo decirles algo. Esas estructuras cerebrales que repiten y repiten y vuelven a repetir, concentran la fortaleza de las conexiones neuronales en esa repetición. Mientras hacen esa concentración, esa repetición, evidentemente eliminan, anulan otro tipo de conexiones posibles. Con lo cual están cristalizando el cerebro. Piensen en lo que ustedes han hecho a partir de los 40 años, edad en la que adquirimos madurez cerebral. Generada genéticamente, sí, pero muy poca. Epigenéticamente, lo que tú has hecho con tu cerebro, bastante. Se habla del 17% de origen genético, el resto es de tu responsabilidad. Pero ciertamente esto me lleva a una gran cuestión, que es la que nos llevó a trabajar con personas adultos mayores, como un grupo especial del gimnasio cerebral. La idea es que esa repetitividad que implica el no cambio se traduce en una frase que es un tantito dramática, pero es real de dramática. Se produce una muerte cerebral progresiva. ¿Qué significa la muerte del cerebro? No estoy hablando de la muerte del cerebro cuando muere la persona, estoy hablando que el cerebro muere cuando rutiniza y no tiene otra alternativa más que perdurar a niveles básicos de funcionamiento. Como duermo y me llevan a la plaza a mirar quién plaza, a los abuelos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Con lo cual decimos que el abuelo, y ya el abuelo casi es un vegetal. Yo estuve trabajando en Suecia también, en Uppsala, al norte de Estocolmo. Fíjense lo que hacen en las instalaciones para adultos mayores, que tienen instalaciones interesantísimas para esto. Una experiencia, la van a encontrar en las revistas científicas. 2.000 abuelos, con sus habitaciones en estos grandes centros de atención a los adultos mayores. A 1.000, los primeros, grupo A, les llevaron un plantín. Una plantita. Abuelo, tienes que cuidarla. Te la dejamos aquí, pero la riegas todos los días, le hablas, le pones música adecuada, y esa es tu responsabilidad. Insisto, fue un trabajo muy interesante publicado en Neuroscience. Segundo grupo, los otros 1.000. Abuelo, aquí hay una plantita para tu balcón. Bueno, no te preocupes. La enfermera vendrá 4 veces por día, le va a hablar, le va a poner música, le va a regar, la va a tratar. Con el correr de los años, si no recuerdo mal, fueron 5 años después, se verificó un 30% de sobrevida en el grupo A. Pónganse a pensar lo que significa esto. Al resto se le murió el cerebro, porque no pudieron incorporar absolutamente nada. Entonces, trabajemos esto, porque esto es importante en la vida que estamos transcurriendo. No solamente se nos ha hecho obsoleto todo lo que estudiamos hace unos años atrás, porque el conocimiento, insisto, se duplica cada 2 años, sino que además necesitamos adquirir el nuevo conocimiento, aún en la misma profesión. Yo trabajé directivo de empresas
en lo que me enseñaron el siglo pasado. Aprendí de memoria todas las fórmulas para sacar un 10 en la asignatura que tenía que rendir, todas las recetas, el librito del profesor, por favor, de memoria. La clase, había que estar y poner la cara, aunque estés pensando en Bavia. Ahora, si tú practicas lo que aprendiste allí, si lo repites, y peor, si has tenido éxito con eso que repites del profesor, la verdad que se te graba en la memoria y es difícil cambiar. Por eso hay que aprender a desaprender, que no es sencillo. Y el desaprendizaje es importante para poder incorporar el nuevo conocimiento. Insisto, en todas las profesiones, cualquiera sea en que estemos trabajando. Por eso digo, un factor importante, romper el círculo vicioso del no cambio. En todo. A mí las neurociencias, finales de los 90, me permitió, estuve en el momento adecuado, en el tiempo justo, me tocó la invitación a Salamanca, y la verdad, voy a reconocer algo en voz baja. Empezó de casualidad. Los que conocen el campus nuevo de la Universidad de Salamanca, que tiene solamente 100 años, la universidad tiene 850, acá está Facultad de Economía de Empresas, acá está Medicina, en el medio el cafetín del Oviedo. Un cafetín de estudiantes, de parado. Venían los profesores del Instituto de Neurociencias de Salamanca y los que veníamos de la otra disciplina. Y fue ese el comienzo. Empezar a unir conocimientos, empezar a recrearte. Y uno de los elementos que utilizamos en el gimnasio cerebral es el desarrollo de la capacidad de recreación, además de inteligencia. Por eso, romper el círculo vicioso del no cambio. Muchas personas, bueno, aquí hay una falta de dinámica en el sistema, ¿sí? Muchas personas cambian luego de una crisis, de un trauma, de una pérdida, de una traición. Lo que quiero ponerles por delante es que la decisión de cambiar no es esperar que tengas una crisis para poder cambiar, sino hacerlo también en un estado de alegría e inspiración. Cuando llegué al final de los estudios de neurociencia y publiqué 3, 4 libros sobre el tema, ¿y ahora qué? ¿Me siento en los laureles del tema creado? ¿O me pongo a estudiar y meterme en un nuevo desafío, neurocuántica? Porque empezamos a descubrir que ya no solamente el cerebro se estudia biológicamente en la asignatura de biología, sino que hay una biología cuántica. Y eso nos lleva entonces a potenciar otro tipo de cosas. Todos tenemos nuestro cerebro en nuestras manos. Y la idea es cómo superamos los condicionamientos emocionales, el condicionamiento del estrés, el condicionamiento del burnout. Y ahí empezamos entonces desafíos donde empiezan a intervenir disciplinas complejas, sí, pero que te aportan soluciones interesantes. La neurociencia ha crecido con la incorporación de la biología cuántica, dando respuesta a una nueva definición del cerebro. Los que seguramente algunos de aquí y tal vez de fuera a mí me han cuestionado, no puedes decir que el cerebro es un campo cuántico. Porque la física cuántica tiene que ver con el mundo subatómico. El cerebro, fíjate, ¿dónde está el mundo de lo pequeño? Sin embargo, se olvidaron de analizar en profundidad. En una cabecita de alfiler caben 30.000 neuronas humanas. Los microtúbulos de conexión son pequeñísimos. Con lo cual, evidentemente, hay toda una tarea aquí a desarrollar. Por eso, lo que quiero es empezar a definir esto. El estrés y las emociones involucran aspectos cognitivos, aspectos fisiológicos y conductuales. ¿Por qué? Porque un estado emocional crea un patrón de respuestas, tanto fisiológico como de conductas. Te va a salir en la silla. Y este patrón comportamental, marcador somático, influirá en todas tus conductas futuras. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender. Porque hay que equilibrar y liderar las emociones. Equilibrar y liderar las emociones. Eso es lo que nos lleva, de alguna manera, a tener un cerebro
propicio a la incorporación de nuevo conocimiento y al desarrollo de nuevas habilidades. El burnout, el estrés, te encadena emocionalmente. Voy a decir algo delicado. Todo condicionamiento emocional, algunas veces positivo, también condiciona. Por eso es que el entrenamiento emocional implica liberarse de esos condicionamientos, cualquiera sea. Lo cual no te impide amar, pero lo haces por decisión consciente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque es muy sutil el tema y a veces temo que alguien no lo entienda bien. Equilibrar tiempos de trabajo con descanso. En las empresas, todavía en muchos casos, se discute esto, por lo que decía al comienzo. Si trabajas 2 horas más, qué bien. El problema es que no se analiza qué efectividad tienen esas 2 horas más. No solamente por el hecho de ser un horario más extendido, sino por lo que dejas de hacer. Desde el punto de vista personal y humano, en esas 2 horas más. Es lo que a mí me ocurrió y es lo que yo sufrí y lo que yo viví en esos temas. Por eso, la importancia del entrenamiento cerebral para mejorar la actitud, para autoliderar emociones y entrenar mente y cerebro. Todos tenemos experiencias, aprendizajes, vivencias. Lo que tenemos que tener en claro que cuando empezamos a entrenarnos, tenemos que lograr superar, e insisto por enésima vez, los condicionamientos que la vida nos fue poniendo en nuestros caminos. Muchos hemos tenido condicionamiento, pero el más importante es el condicionamiento emocional, que eso te lleva a desarrollar decisiones que tal vez tienen soluciones simples. ¿No te interesa la del lápiz entre los dientes? Pues tienes soluciones diferentes, distintas. Yo sé que este es un ejercicio simplote, pero este es el ejercicio por el que recibí más felicitaciones. Porque no es solamente esto, sino el efecto de neurociencia que produce esto. Endorfinas, algo de dopamina, neuronas espejo activadas, e incluso SARA, el sistema activador reticular ascendente. No voy a poder entrar en este tema por razones de tiempo, pero todo un sistema de activación que te hace más activo captando lo que ocurre, de aplicaciones múltiples. Un líder tiene que saber activar SARA de sus liderados. Un político tiene que saber hacerlo. Un vendedor tiene que saber hacerlo. Son distintas aplicaciones. Y por cierto, el ejercicio de la risa mejora la predisposición actitudinal, genera endorfinas, desarrolla atención, influye en la memoria y mejora la creatividad. Solo por este simple ejercicio. ¿Y cómo me lo demuestras? Está pensando no menos del 20% de los que están aquí. Permítame apelar a mi capacidad de percepción extrasensorial. Pero ciertamente te puedo poner ya de mi biblioteca la sugerencia de tantos libros y papers. Pues ¿sabes qué? Lo mejor es que lo practiques. No te cuesta nada. Puedes repetirlo en la mañana, mediodía, la tarde. Esto lo he implementado con personas de todo tipo. Directivos que se ponen a sonreír durante el día para generar en ellos una actitud diferente. O lograr, esta imagen tiene una dinámica de esta persona haciendo un alto en su tarea y generando una actitud meditativa. La meditación provoca con el tiempo ese grado de no estresabilidad que se logra. Miren, yo tengo el cálculo exacto. 3 meses de meditación diaria, 2 veces por día, implica un estado de no estresabilidad. Pero más aún, son 2 meditaciones. Una es a la noche, antes de dormir. ¿Por qué? Tú vas acumulando
experiencias positivas y negativas durante el día, conflictos, problemas, actitudes tuyas buenas y malas. ¿Qué ocurre en la noche? No se olviden que en la noche el que duerme es el consciente, el metaconsciente. Si quieren otros términos, subconsciente, no consciente o inconsciente. Para mí es metaconsciente, pues son gradaciones de metaconsciencia. Ese metaconsciente trabaja toda la noche, reviviendo lo que ocurrió en el día. Ahora, si tú dejas que reviva experiencias negativas, es que está condicionando el funcionamiento del cerebro con esas experiencias negativas. Es como tirarle un balde de basura al cerebro todas las noches. Con lo cual, la resignificación, y muchas veces eso también juega en el tema del burnout, porque lo que me dicen mis entrenantes es que me levanto más liviano cuando hago esa meditación de resignificación. Pero si hacemos resignificación en el sentido de que tu experiencia negativa en la meditación la transformas en un aprendizaje, por ejemplo. Por cierto, eso entonces me lleva a redondear lo que decía antes. 3 meses de meditación, incluyendo la resignificación, te puede llevar a encontrar tu estado de no estresabilidad o no condicionabilidad emocional, que es más amplio, en esos 3 meses. ¿Vas a transitar por contextos estresantes? Sí, pero no te van a estresar, que eso es lo importante. Esta es una de las cuestiones que me parece importante decirlo. Pero además, fíjense lo que significa decir esto con los criterios con los que se maneja la educación en estos tiempos. Yo me he peleado con varios ministros de educación de diferentes países. Tu cerebro y tu mente no son vasos a llenar, son lamparillas a encender. ¿Y por qué entonces al chico, en vez de encenderle la lamparilla, le hacemos aprender de memoria el libro del profesor? ¿Para que venda más libros? Ese no es el objetivo. El libro del profesor debe servir para activar en el alumno su capacidad creadora. En los cursos que estoy dictando hoy día, ya no tomo más exámenes. Porque pedirle al examen que me responda a tal pregunta que está en el capítulo 5, página 4 de mi libro, no tiene sentido. Lo que les digo es, elabora tú con mi clase tu propio mapa de inteligencia con lo que te surge de tu cerebro, con lo cual lo entreno a ser creativo. Más aún, yo tengo un par de alumnos que han escrito un libro luego de mis clases de un programa determinado. ¿Por qué? Con todo esto estoy creando algo, porque no se olviden que el estímulo que recibe la persona activa en esa persona ya no solamente la recordación del estímulo, sino lo que le aporta desde su memoria, que se une con lo que estamos... No me obligan a hacer una votación, porque me acaban de poner un cartel que faltan 10 minutos. Suelo hacer esta trampita, pedirle a la audiencia que vote si me dan tantos minutos más o no. Bien, sigo. Entonces, ¿qué significa entrenar tu mente y tu cerebro? Es aumentar las capacidades cognitivas y autoliderar tus emociones. Es aprender a superar los desafíos del entorno. Y también es cambiar tu futuro. Yo me he cambiado mi propio futuro varias veces. Pero para eso hay que saber prepararse. Fíjense qué interesante esto y quizá me consumo los minutos que me dan. Cuando tú tienes una profesión, como yo la he tenido, todo tu cerebro se activa en función de los temas de tu profesión. La memoria se graba con todos los temas de tu profesión. Entonces, tienes un cerebro preparado para las cosas que tienen que ver con tu profesión. Por eso hay 2 investigaciones que yo siempre las pongo que son interesantes. Una investigación neurocientífica sobre músicos. Tienen mayor cantidad de conexiones neuronales en áreas auditivas. Obviamente, es músico. Un estudio de los taxistas de Londres. Mayor cantidad de conexiones neuronales en áreas visoespaciales. Claro, es taxista. Eso se llama hipertrofia cerebral vinculada a la profesión que desempeño. Hipertrofia por mayor cantidad de conexiones neuronales. Entonces, ¿cómo puedes cambiar ante esto? Yo te explico lo que yo hice. Desarrollé un montón de cosas de neurociencias. Publiqué muchas cosas para ir de neurociencias. Hice montones de cursos en los últimos 20, 25 años sobre ese tema.
Pero dije, con esto se me agota. Con esto voy a terminar siendo obsoleto, lo que yo advierto que no sean quienes me escuchan. Entonces, ¿qué hice? Empecé a acumular, yo tengo una biblioteca muy grande, 5.000 ejemplares de neurociencia, empecé a acumular un anaquel de libros de cuántica, de todo tipo. Y los puse cerca de mí. Temas de captación osmótica, pero ese es otro tema, algún día lo hablaremos. Pero además, empecé a mirar. ¿Qué es lo que hice? De mi hipertrofia cerebral neurocientífica, empecé a compensar con gradaciones de hipertrofia cerebral en cuántica. Porque empecé a estimular en mi cerebro, porque cree conexiones neuronales en lo que viene. Entonces, por eso en la educación hoy día hay que pensar en esto. Hipertrofiemos los cerebros de los chicos en aquello que viene, no en aquello que fue. Es decir, en aquello que sabe el profesor porque publicó un libro sobre el tema. Tiene que empezar en el futuro. ¿Por qué? 2 años para duplicar el conocimiento. La estrategia entonces es hacer esto. Y por cierto, voy a referirme a algunas reflexiones que he escuchado sobre burnout. Seamos claros, esto es imprescindible, porque las tareas repetitivas, las tareas lógicas, cada día más son desempeñadas y con mejor performance por robots, computadores. Si pretendemos que el ser humano compita en ese campo, creo que lleva las de perder. Con lo cual hay que desarrollar mayor cantidad de posibilidades en seres humanos en cosas que no sean repetitivas. Y eso es lo que es el desafío del presente. Aprender a crear. Y volver a crear. Porque ya no tendrás, como decía mi abuelo, tienes que estudiar de doctor, con los conocimientos que tenía mi abuelo, que ni secundario, decía, estudiar de doctor y vas a tener un buen pasar durante toda tu vida. Ya no es cierto. Porque tu doctorado lo tenés que repetir, volver a hacerlo. Porque no da. Y todo ser humano tiene el potencial de lograrlo. Entonces, primero estudia el funcionamiento de tu cerebro. Entrénalo para desarrollar toda su potencia. Porque no estás predeterminado para ser de determinada manera. Y tampoco estás condicionado por los genes. Ahora sí, tus pensamientos tienen efecto en tu cerebro, tu profesión y tu vida. Por eso digo, entender el cerebro es condición. Y si queremos entrar en el mundo cuántico, tenemos que empezar a darnos cuenta que estamos ante un desafío, donde la rutina conspira contra la agilidad cerebral. Entonces, evitemos esa muerte cerebral progresiva que decíamos. Y de esa manera vamos a encontrar el nuevo camino. El nuevo camino no es repetir lo que dije hasta ayer. La vida, tu reloj de la vida avanza. No puedes detenerlo. Y ese es otro tema importante, fíjense. Puedes frenar el envejecimiento de tu cerebro. Y eso está absolutamente comprobado hoy día. Para entrar en la era cuántica tienes que tener más años. Yo creo que más de uno de ustedes saben que yo no tengo ni 40, ni 50, ni 60, ni 70. Un poquito más. El ejercicio aeróbico que hacen mis entrenantes del cerebro, 45 minutos diarios de cardio, o si ustedes quieren, de caminata, de bicicleta, de cinta, lo que fuere. Eso, fíjense, primero activa la circulación estimulando el hipocampo. Primer punto. Ustedes saben que el hipocampo tiene que ver con aprendizaje y memoria. Pero además, al estimular el hipocampo, se produce algo, neurogénesis. Nacimientos neuronales nuevos que renuevan, valga la repetición, el cerebro, que rejuvenecen el cerebro. Por eso digo, yo tengo, por ejemplo, una de mis alumnas que fue a la colación de grados que hicimos en Salamanca hace un mes atrás, tiene 86 años y va a ser el programa de cuántica ahora. Otro alumno que tengo tiene 94. La idea entonces es que empecemos a prepararnos para la sobrevida, porque esto no se hace cuando tengan 80, eso es a partir de los 30, o antes si quieren. Y de alguna forma entonces tenemos que reconocer algo que acá se ha dicho y quiero refrendarlo desde el punto de vista de nuestros fundamentos. Mientras más coherentes sean tu corazón y tu cerebro, mejor energía produces. ¿Por qué digo esto? Porque el cerebro, ustedes saben,
ha generado también estructuras neuronales, no menos de 40.000 neuronas. Al menos las investigaciones iniciales del Instituto de Matemáticas del Corazón así lo revelan. Nosotros estamos investigando esto también, pero lo cierto es que además de las estructuras neuronales del cerebro, se ha demostrado que son anticipatorias, incluso al cerebro. Y como hay conexión entre las estructuras neuronales del corazón con el cerebro, lo que se está hoy descubriendo es que el que anticipa intuición es el corazón, que le informa al cerebro. Entonces, empecemos a trabajar lo que se denomina coherencia hemoenergética. ¿Qué es coherencia hemoenergética? Es la coherencia del cerebro y del corazón. Gracias, 3 minutos. La coherencia del cerebro. La coherencia del corazón se obtiene también meditando concentradamente en generar emociones positivas, cualquiera sea la circunstancia que estás viviendo. Al hacer ejercicios que logren coherencia hemoenergética, estamos generando para nosotros mismos estimulaciones para que el cerebro libere neurotransmisores, por ejemplo, de sanación. Y también se demuestra que en el entorno de esa persona con coherencia hemoenergética hay una influencia energética importante que influye en ese entorno. Y voy a hacer una reflexión ahora que me parece bueno que la pongamos en este momento, que es la siguiente. Para superar el estrés hay que equilibrar emociones, equilibrar tus roles, entrenar tu cerebro, desarrollar nuevas habilidades. Ahora, también hay que reconocernos qué somos. Vamos a volver al comienzo. ¿Qué somos? ¿Eres una persona, una fisicalización finita que dura X años? ¿O eres algo más? Hoy está demostrado que todo pensamiento genera energía, que influye en el entorno y en las otras personas. ¿Estamos usando esa energía? ¿Estamos utilizando esa energía? Porque si aprendes a concentrar atención con emoción elevada, generas más redes neuronales e influyes en tu entorno. Y aquí empieza a haber una relación, si ustedes quieren, con lo que yo denomino hipertrofia cerebral. Porque vas a desarrollar capacidades que hasta hoy ni la educación ni la profesión te han dado. Y vas a lograr entrar en lo que yo denomino la nueva era de los entrenamientos hoy día. Y porque puedes dirigir tu hipertrofia. La puedes dirigir estimulando al cerebro en aquello a lo que quieres ir. No tener un cerebro entrenado desde dónde vienes. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, aquí tienes el cerebro en tus manos para superar el burnout responsable de tu cerebro. La idea es que hay que entrenarlo. Yo quiero hacer una reflexión adicional, porque más de uno me preguntó por estos días de ayer y hoy sobre el tema de neurocuántica. Insisto con el tema. Es la nueva era de entrenamientos, el nuevo conocimiento que surge. Obviamente hubo que hacer un trabajo muy duro en los últimos tiempos, diría un par de años, porque de alguna manera hay mucha resistencia todavía en admitir la aplicabilidad hacia nuestra realidad. Pero ya no es el conocimiento en la torre de marfil de los cuánticos solamente. Estamos haciendo un esfuerzo para digerirlo y bajarlo a aplicaciones concretas. De hecho, en eso estamos trabajando. Agradezco el prólogo que me hizo Ismael al libro que está esperando la agenda de Ismael para que hagamos el lanzamiento. Y por cierto, yo sé que los que trabajamos en esto, seguramente alguna crítica van a tirar, es fuerte el cambio, pero como fueron críticas también que recibimos en la época que lanzamos neurociencias aplicadas hace 25 años atrás. Entonces, empecemos ya. Los que quieren abrirse paso en la nueva era con los nuevos conocimientos, empecemos ya a entender esto. Bien, nada, estos son los libros que he publicado y que están por allí, por las redes, por las librerías. De manera tal de que, nada,
De mi parte, agradecerles la atención.